Islam llegan a la península tras conquistar el norte de África. La ocupación musulmana del reino visigodo de Toledo no resulta demasiado difícil, debido a las rivalidades políticas entre visigodos. Las disputas por el trono enfrentan al rey Rodrigo y a los partidarios de los hijos de su predecesor, Witiza. Cuando don Rodrigo cae en la batalla de Guadalete, sus enemigos piden ayuda a don Julián, el gobernador de Ceuta, quien introduce en sus filas a grupos de bereberes. De esta forma, los musulmanes se van introduciendo en la península. En los años posteriores a la conquista, Al-Ándalus abarca casi todo el territorio, con la excepción de la cordillera Cantábrica y algunas zonas de los Pirineos. A finales del siglo X, el área de dominio se divide. Los musulmanes se centran al sur del Tajo y los cristianos quedan al norte. Y a mediados del siglo XIII, el reino de Granada quedará como el único reducto de dominio musulmán. No se debe tanto a la fuerza de los musulmanes como al debilitamiento de los visigodos que encuentran al desembarcar. En 4 años culmina la ocupación. La aristocracia visigoda pacta con los recién llegados y se compromete a mantener la administración de sus áreas y a garantizar el cobro de impuestos. El gobernador de Ceuta, quien introduce en sus filas a grupos de bereberes. De esta forma, los musulmanes se van introduciendo en la península. En los años posteriores a la conquista, Al-Ándalus abarca casi todo el territorio, con la excepción de la cordillera Cantábrica y algunas zonas de los Pirineos. A finales del siglo X, el área de dominio se divide. Los musulmanes se centran al sur del Tajo y los cristianos quedan al norte. Y a mediados del siglo XIII, el reino de Granada quedará como el único reducto de dominio musulmán. Un nuevo orden social, cultural y religioso muy distinto del que había en la España visigoda. La fusión entre los recién llegados y los nativos se produce de forma paulatina y sin traumatismos durante los primeros siglos de ocupación. El centro del poder de la conquista no se debe tanto a la fuerza de los musulmanes como al debilitamiento de los visigodos que encuentran al desembarcar. En 4 años culmina la ocupación. La aristocracia visigoda pacta con los recién llegados y se compromete a mantener la administración de sus áreas y a garantizar el cobro de impuestos. A enviar alguna expedición de castigo ante las primeras incursiones cristianas. Los judíos acogen a los musulmanes como libertadores. Dadas las penalidades que sufrían desde la implantación del catolicismo en el periodo visigodo, se integran rápidamente en la nueva sociedad. Por su parte, los que continúan fieles al cristianismo reciben el nombre de mozárabes. Estos cristianos que viven en territorio musulmán se organizan en comunidades y mantienen viva la tradición visigoda de los concilios y la vida monacal de los monasterios. Los musulmanes impulsan un nuevo orden social, cultural y religioso muy distinto del que había en la España visigoda. La fusión entre los recién llegados y los nativos se produce de forma paulatina y sin traumatismos durante los primeros siglos de ocupación. El centro del poder se traslada desde Toledo, capital de la meseta cerealista, a Córdoba, capital comercial y de la agricultura del sur peninsular. Poca atención prestan los emires a lo que ocurre en las tierras peninsulares del norte. Simplemente se limitan a enviar alguna expedición de castigo ante las primeras incursiones cristianas de la historia política de la España musulmana. Abderramán III pone fin al emirato y se autoproclama califa omeya independizándose totalmente de Bagdad. A partir de entonces se convierte en el jefe político y espiritual los de la abasíes, Al-Ándalus, rivales de la un estado dinastía poderoso y omeya refinado que gobierna en civilización. Siria, se hacen con el poder por la fuerza y trasladan la capital a Bagdad. Pasa a ser la mayor ciudad de Occidente. Abderramán es de nuevas murallas el y sobre la base de una heredero basílica cristiana se último construye y más la gran importante de los mezquita. vástagos de los Pronto, omeyas, bajo el poder los musulmán, omeyas la de antigua Siria, Córdoba romana se y que convertirá sintiéndose en amenazado luz por el de cambio de Occidente. dinastía, se refugia en Occidente. Occidente es el Magreb en árabe. Y
conociendo la situación del Andaluz, la situación de la península ibérica, de la Hispania de entonces, se atreven a pensar en una, implantar un poder que sea algo más que el de los gobernadores anteriores, que sea un poder constituido como Estado. Al-Hakam II, el hijo de Abderramán III, hereda un estado próspero. El siglo X es la época más gloriosa de la historia política de la España musulmana. Abderramán III pone fin al emirato y se autoproclama califa omeya, independizándose totalmente de Bagdad. A partir de entonces se convierte en el jefe político y espiritual del Al-Ándalus, un estado poderoso y de refinada civilización. Al-Manzor recupera el espíritu de Córdoba, capital del califato andalusí, pasa a ser la mayor ciudad de Occidente. Se rodea de nuevas murallas y sobre la base de una basílica cristiana se construye la gran mezquita. Pronto, bajo el poder musulmán, la antigua Córdoba romana se convertirá en la luz de Occidente. De Santiago de Compostela roba las puertas y las campanas de la catedral. La aristocracia musulmana embellece toda la zona de la Vega cordobesa con palacios y mezquitas, entre los que destaca Medina Azahara. Abderramán III hace levantar en esta ciudad administrativa un palacio de recreo con los mejores materiales, procedentes de sus botines y conquistas. Ya que sus sucesores son incapaces de mantener un estado musulmán. Al-Ándalus se divide en pequeños principados, conocidos como reinos de Al-Hakam II, el hijo de Abderramán III, hereda un estado próspero. Amante de las letras, llega a reunir la mayor biblioteca de todo Occidente, en la que alberga más de 400.000 volúmenes. Tras la muerte de Al-Hakam II, llega al poder el gran visir Al-Manzor, que acaba con el carácter pacífico de convivencia entre los dos pueblos, musulmán y cristiano. Al-Manzor recupera el espíritu de la yihad para extender el Islam entre los infieles, reorganiza el ejército y en poco tiempo alcanza prestigio por sus victorias contra los reinos cristianos del norte. Sus saqueos son notables, quema libros y arrasa monasterios. De Santiago de Compostela roba las puertas y las campanas de la catedral, con lo que la relación de poder entre cristianos y musulmanes empieza a invertirse. Tras numerosos éxitos militares, una gran coalición de los reinos cristianos. Con la muerte de Al-Manzor se inicia el periodo que va a poner fin al Estado andalusí, ya que sus sucesores son incapaces de mantener un Estado musulmán unificado. Al-Ándalus se divide en pequeños principados, conocidos como reinos de taifas, que se reducen a la ciudad y sus comarcas. Esta multitud de pequeños núcleos independientes se convierte en pequeños reinos que reproducen el modelo califal. Tras la victoria de Alfonso XI, la debilidad política de estos territorios no es obstáculo para que este periodo sea el de mayor esplendor cultural de Al-Ándalus. Donde la dinastía nazarí destacan las taifas de Zaragoza, Sevilla y Toledo. Años antes de que la conquisten los reyes católicos. A causa de su debilidad y sus continuos enfrentamientos, los reinos de taifas ofrecen escasa resistencia a la presión de los reinos cristianos, a los que a veces recurren para solucionar sus propias disputas. Los cristianos les imponen fuertes tributos, las payas, a cambio de paz, con lo que la relación de poder entre los cristianos y musulmanes empieza a invertirse. Los musulmanes consiguieron implantar su lengua, el árabe, su religión, el Islam. Tras numerosos éxitos militares, una gran coalición de los reinos cristianos, unidos en una cruzada, derrota a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. Para el estudio de las matemáticas, la astronomía. Esto abre una brecha hacia el Atlántico en el sur de la península. El último imperio norteafricano que acude en ayuda de Al-Ándalus es el de los benimerines. Tras la victoria de Alfonso XI sobre los benimerines en la batalla del Salado, la presencia musulmana en la península queda circunscrita al reino de Granada, donde la dinastía nazarí, sometida a vasallaje de Castilla, aún resistirá 150 años antes de que la